Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 11 de febrero, martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos leyendo este día martes el libro del Génesis. Leemos el capítulo 1 desde el versículo 20 hasta el capítulo 2, versículo 4. Dijo Dios: agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno, y los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. El día de ayer que iniciamos la lectura del libro del Génesis, ya decíamos que tenemos que sacarnos varias ideas de la cabeza. Primero, sacarnos de la cabeza que el libro del Génesis es un libro de historia o de ciencias naturales, sino un libro que nos transmite esa verdad teológica, esa verdad revelada por el Señor. Y por tanto, lo que extraemos del libro del Génesis es eso, verdades teológicas. La primera, que Dios es el creador, que ha habido un origen, que ha iniciado la creación, es decir, que la creación no ha existido desde siempre, sino que ha tenido un punto de inicio. Y esto es crear las cosas a partir de la nada. El modo en que se nos describe la creación es a través de estos seis días que hemos leído ya entre ayer y hoy de modo completo. ¿Qué nos dice esos 6 días? Nos dice que Dios creó en 6 días. Nos dice que ha habido un proceso en la creación, que ha habido un proceso que empieza por una parte y va continuando. Y todavía mucho más importante, fijarnos cómo cada vez se ha ido repitiendo en cada uno de los días cómo Dios va creando los diferentes seres vivientes, tanto vegetales como animales, según su especie, es decir, con la variedad que Dios ha querido.
y a cada uno lo ha constituido de acuerdo a su especie. Hoy hemos leído además la creación del hombre y de la mujer. Y entonces nos vamos a centrar en esa parte. Una vez que concluye el quinto día, ¿qué es lo que sucede? Nos dice el libro del Génesis que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Significa acaso que Dios tiene un cuerpo como el de nosotros? No. ¿Que Dios tiene ojos, que Dios tiene oídos? No. ¿Dónde está entonces esa imagen y semejanza del hombre? Bueno, está lógicamente en su parte inmaterial, es decir, en su parte espiritual. Por eso es que nosotros sostenemos que el hombre es sustancialmente la unión de cuerpo y alma. Y esa alma tiene características independientes de los demás animales, diferentes de los demás animales, que nos vuelven imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuáles son esas características del alma humana que no vamos a encontrar en el resto de la creación? La inteligencia y la voluntad, la capacidad de razonar. Y esto lo vamos a ver descrito en el libro del Génesis de una manera maravillosa. La inteligencia, la capacidad de razonar y la voluntad, es decir, la capacidad de decidir. Dos atributos del alma que siempre tienen que estar unidos para formar su verdadera potencialidad. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de elegir, de tomar decisiones libres, pero debe tomarlas usando su capacidad racional. Y por eso continúa y dice que domine los peces, el mar, las aves, el cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa esta palabra dominio? Cuidado con el engaño del mundo. Porque el engaño del mundo te dice que la palabra dominio es una palabra fea, es una palabra mala, que entonces el hombre tiene que aplastar a la naturaleza. No, hermano mío, eso no significa la palabra dominio. La palabra dominio es una palabra preciosa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un futbolista que tiene un gran manejo sobre la pelota, sobre el balón, ¿qué decimos? Que tiene dominio sobre el balón. Cuando vemos a un profesional en un área en la cual se destaca, ¿qué decimos? Que tiene dominio sobre esa materia. ¿Qué significa tener dominio? Significa justamente ese conocimiento profundo que nos lleva a sacar lo máximo de aquella realidad. Aquel que domina el balón hace cosas que los demás no pueden hacer con el balón. Aquel que domina las matemáticas hace cosas con las matemáticas, logra cosas con las matemáticas que los demás no logran hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene dominio. Cuando Dios dice que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos, no está diciendo que aplaste ni que destruya, sino todo el contrario, que saque el mayor provecho de toda la creación, que aprenda a entender. Por eso es que la fe nunca puede estar separada de ese deseo del conocimiento de la naturaleza, de ese conocimiento profundo de la naturaleza, porque es para eso que nos ha creado el Señor, para que dominemos. Es hermoso ver cómo el hombre ha sido capaz de dominar la naturaleza, cómo nos enfrentamos a condiciones para las cuales no estamos del todo preparados y cómo el hombre ha sido capaz de ir solucionando todas las situaciones a las cuales se va enfrentando. ¿Para qué? Para ir facilitando su vida. Fíjate solo en un ejemplo pequeñito, qué precioso es el conocimiento de las hierbas, qué precioso es el conocimiento de la tierra, qué precioso es el conocimiento de las frutas para lograr obtener de ellas distintos medicamentos, medicamentos que incluso sanan las enfermedades.
¿Cómo hemos llegado a sanar enfermedades a través de medicamentos que provienen de la creación, uniendo los diferentes elementos de la creación y formando una realidad nueva? Bueno, eso es el dominio de esa naturaleza. Y continúa el libro del Génesis y nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer lo creó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la imagen de Dios se realiza tanto en el hombre y en la mujer como en los dos juntos. Cada uno de nosotros, independiente si somos hombres o mujeres, somos imagen y semejanza de Dios. Pero lógicamente que esa imagen de Dios se va a manifestar en su plenitud en la existencia de los dos, del hombre y de la mujer. Si uno dijera, no, la imagen del hombre, la imagen de Dios está solo en el hombre, entonces estaría cometiendo un error fundamental y contrario a la Escritura. Seguiremos adelante con la lectura del segundo capítulo y veremos la distinción en el momento de la creación del hombre y de la mujer. Pero en el capítulo 1 lo que se nos presenta es esto, los dos. Por eso la pregunta que muchas veces surge, ¿y Dios es hombre o mujer? Es una pregunta absurda. Porque la diferenciación entre hombre y mujer se refiere lógicamente a la existencia de este ser que tiene que ser sexuado por su característica material y por su necesidad de reproducirse. En Dios no existe eso. Sería absurdo hablar de hombre o mujer respecto a Dios, igual como decirlo respecto a los ángeles. Los ángeles son hombres o son mujeres. Es una cuestión completamente absurda. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Pero esto nos lleva todavía a una reflexión mucho más profunda. ¿Cómo los crea? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Cuando nosotros vemos en nuestras sociedades ese deseo de querer eliminar esta condición, ¿qué es lo que vemos en la sociedad? El rechazo profundo al Creador. Cuando una persona dice, no, pero bueno, es que cada uno puede decidir si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, si quiere ser lo que sea. Hermano mío, no. No es que cada uno puede decidir hacer con su vida lo que le dé la gana. Cada uno puede decidir hacer con su vida muchas cosas. Pero yo no soy capaz de transformar la realidad creada en esa magnitud. ¿Por qué? Porque no soy el creador. ¿Qué hay de fondo en los pensamientos ideologizados que vemos tan fuertes en el mundo? La oposición a Dios, el oponernos al creador, la no aceptación del creador, que es una pena. Es una pena profunda, ¿por qué? Porque es la realidad más básica en la razón humana. Contemplar la creación y darnos cuenta de que es necesario admitir la existencia del Creador. Termina la creación y bendice el séptimo día porque nos dice que Dios descansó de esa creación. Ese séptimo día va a ser una realidad teológica importantísima que le va a servir al hombre ¿para qué? Para aprender a poner alto a sus actividades, a que las actividades que tenemos que realizar también tienen que detenerse y que el hombre tiene que dedicar tiempo a Dios. Fíjate cómo en el primer capítulo del libro del Génesis ya se va a establecer esa necesidad para nosotros, no para Dios. Dios no tiene necesidad de descansar, esa necesidad para nosotros de poner alto para poder dedicar el tiempo necesario a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron:
¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. El Evangelio nos muestra lógicamente la hipocresía que es puesta en evidencia por parte del Señor de los fariseos. Fariseos y escribas hipócritas. ¿Por qué? Porque ven a los discípulos de Jesús comer sin lavarse las manos, sin purificarse. Aquí algo muy interesante, porque recuerda que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, y San Marcos comienza a explicar, y por eso se lo pone entre paréntesis: los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo. ¿Por qué empieza a hacer esa explicación sobre las tradiciones judías San Marcos? Porque el público, las personas a las cuales está dirigiendo su evangelio, no son judíos. San Marcos es discípulo de Pedro y ha escrito su evangelio en Roma, por petición justamente de esos romanos que quieren que quede asentado por escrito lo que han aprendido de Pedro, y no conocen las tradiciones judías. San Mateo, en cambio, cuando lo leas, te vas a topar con que es un evangelio dirigido justamente a los judíos, y por eso continuamente en San Mateo vas a encontrar en cambio expresiones del tipo: esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito, porque aquello que estaba escrito lo conocían los judíos. En cambio, el evangelio de San Marcos, como te digo, no está dirigido a los judíos, sino más bien a paganos que se han convertido al cristianismo. Jesús destaca la hipocresía de los judíos, de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué? Porque se inventan normas. Es que no se han purificado las manos, convirtiendo eso en algo tan importante que es más importante que el verdadero pecado. Comer con las manos sin lavarse podrá ser una cochinada, pero no es un pecado. Qué importante es por eso siempre reconocer lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Imagínate, esto me ha pasado varias veces, una persona que se acerca a confesarse y me dice: me confieso de no haber venido a misa el martes, el miércoles. Hermano mío, eso no es pecado. Qué maravilla que vayas a misa todos los días. Ojalá todos pudiéramos ir a misa todos los días. Pero yo tengo obligación de ir a misa el domingo. Si falto el domingo estoy en pecado. No, es que para mí es pecado faltar el martes a mí. Hermano mío, no funciona así. El pecado no lo determinas tú, no lo determina tu opinión. Y en este camino podemos caer efectivamente en los mismos fariseísmos que estamos viendo y que son acusados por el Señor de ser hipocresía. Porque entonces convertimos una norma mía en el precepto, en lo que determina lo que es el pecado y lo que no es el pecado. No, yo tengo que reconocer lo que es pecado de acuerdo a la palabra de Dios.
no de acuerdo a mi opinión. Por eso es tan lamentable cuando tú escuchas a una persona que dice, es que para mí eso no es pecado. ¿Y qué importa tu opinión? No, pero es que para mí, hermano mío, es que tu opinión no va a transformar la realidad de la revelación de Dios, que es la que nos enseña lo que es pecado y lo que no es pecado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.